¿Cómo estás? Es un gusto en saludarte como siempre. Hoy empezamos una serie de videos en la que te voy a mostrar cómo simplificar una fórmula proposicional hasta su mínima expresión. Para llegar a este nivel, tú ya sabes de que hemos subido hartos videos anteriormente en la que primero enseñé la teoría de las leyes lógicas, más propiamente dicho, les mostré cuándo se usa una ley y por qué se usa. Entonces, ese es un requisito fundamental para que nosotros podamos entender qué es lo que vamos a hacer en estos videos para simplificar una fórmula proposicional. Si todavía no lo has hecho, te invito por favor a que veas los videos en donde explico la teoría acerca de cada una de las leyes lógicas. Perfecto. ¿Qué nos convoca en este nuevo video? Bueno, vamos a simplificar una determinada fórmula proposicional. ¿Y qué significa simplificar una fórmula proposicional? Bueno, significa que yo voy a utilizar una serie de justificaciones, una serie de leyes lógicas válidas que tienen por finalidad hacer de que esta fórmula proposicional se simplifique a su mínima expresión. Por lo tanto, simplificar una fórmula es reducirla a otra fórmula equivalente que represente el mismo valor, o sea, que ambas fórmulas encontradas tengan el mismo significado. Perfecto. ¿Qué fórmula es la que voy a tomar como ejemplo en este primer video en la que te voy a mostrar cómo simplificar? Es la fórmula que ves acá, la cual dice corchete, paréntesis, negación de P y negación de Q, cierro paréntesis, entonces paréntesis R y negación de R, cierro paréntesis, cierro corchete y negación de Q. Perfecto, vamos a copiar la fórmula y entonces obviamente lo primero que debes hacer es conocer la teoría de las leyes lógicas, te repito, el cuándo y el cómo, y cuando sepas eso, entonces empezamos a mirar el ejercicio y aquí, por ejemplo, estoy notando la presencia de una ley lógica. Repasemos un poco entonces las leyes lógicas. En el momento que usted se encuentre con dos proposiciones iguales y se dé cuenta de que una es positiva y la otra es negativa, en ese momento usted debe aplicar condición de negación. Ahora, la respuesta de la condición de negación estará en función al conectivo lógico que tenga la fórmula proposicional. Si es conjunción, va a ser falso. Si es disyunción, va a ser verdadero. O sea, de que, hagamos un resumen de la ley. ¿Cuándo se aplica? Cuando usted se tope con dos proposiciones iguales, una positiva y una negativa. ¿Cómo se aplica? La respuesta será verdadera si aquí hay una disyunción y la respuesta será falsa si aquí hay una conjunción. Como nosotros tenemos una conjunción, entonces la respuesta de todo esto va a ser falso. Vamos a copiar la proposición que vemos acá y vamos a ocupar esta proposición que vemos acá. ¿Cuál sería la siguiente decisión que nosotros tenemos que tomar para seguir simplificando esta fórmula proposicional? Bueno, si yo observo la fórmula, me voy a topar acá con la presencia del conectivo de condicional. Entonces, como su nombre lo dice, tendremos una ley que aplicar ahí, la cual se llama ley condicional. ¿Cuándo se aplica la ley condicional? Cuando nosotros observemos en una fórmula la presencia del conectivo de condicional. ¿Cómo lo desarrollamos? Al estar presente una condicional, se va a formar un antecedente, es decir, una fórmula que va a estar antes, y un consecuente, es decir, una fórmula que está después. Por lo tanto, ¿qué debo aprender yo? Que el antecedente siempre se va a negar, el consecuente siempre se va a copiar y el conectivo de condicional lo vamos a cambiar a disyunción. Siempre vamos a hacer eso en una condicional. Perfecto. A continuación, ¿cuál sería la siguiente decisión que tomaría en la nueva fórmula proposicional que he obtenido a manera de que voy usando las justificaciones? En este caso voy a aplicar las leyes de Morgan. ¿Cuál fue la señal que me llevó a mí a tomar esta decisión? Repasemos un poco. Leyes de Morgan.
se van a aplicar cuando usted note la presencia del conectivo de negación antes de un signo de agrupación. ¿Y cuáles son los signos de agrupación? El paréntesis, el corchete y la llave. Por lo tanto, cada vez que usted vea una negación antes de un signo de agrupación, ya debe pensar en la ley de Morgan. ¿En qué consiste la ley de Morgan? Que este conectivo de negación lo vamos a repartir a la primera proposición, lo vamos a repartir a la segunda proposición, pero solamente tendremos derecho a hacer eso cuando esta proposición que esté dentro del signo de agrupación esté en función a una conjunción o a una disyunción. Traducido en palabras entendibles, esta negación solo la puedo repartir si aquí fuera conjunción o disyunción. Si fuera otro conectivo, primero debo deshacerme de ese conectivo o primero debo transformar ese conectivo a una conjunción o a una disyunción, según sea el caso, para luego aplicar la ley de Morgan. Entonces, apliquemos la ley de Morgan. Repartimos la negación a la primera proposición, repartimos la negación a la segunda proposición, y aquí hay algo importante. Al hacer esta distributiva, es decir, al distribuir el conectivo de negación a ambas proposiciones, los conectivos cambian, es decir, si es conjunción, cambia a disyunción, y si fuera disyunción, cambia a conjunción. Y todas las demás proposiciones se copian. Acto seguido, vuelvo a mirar mi fórmula proposicional y está claro de que aquí estoy viendo a dos fórmulas proposicionales o dos proposiciones con la presencia de dos negaciones. Entonces tenemos una ley cuyo nombre ya lo indica todo, la ley de doble negación, cuyo objetivo simplemente es eliminar las dos negaciones que se encuentren presentes en una proposición. Dicho de otra forma, no puede haber una proposición que tenga dos negaciones o una fórmula proposicional que tenga dos negaciones. Por lo tanto, lo único que hace esta ley o su único fin es eliminar estas negaciones y observen, va a quedar P, va a quedar disyunción, va a quedar Q y voy a copiar todas las demás proposiciones como pueden ver acá. A continuación, fíjense de que mi fórmula ya se está simplificando cada vez más. A continuación, si yo sigo observando la nueva fórmula, me topo con esto de acá. Fíjense de que algo interesante, todo lo que está marcado con rojo es lo que indica por qué estoy aplicando las determinadas leyes lógicas. Cuando nos topemos con una proposición o una fórmula proposicional que esté junto al lado de una disyunción y a un falso, eso implica que debemos aplicar elemento neutro. ¿Cómo nos damos cuenta de que vamos a aplicar elemento neutro? Existen dos casos en la simplificación de fórmulas proposicionales en la que se va a aplicar elemento neutro. Una es cuando tengo una fórmula con una disyunción y un falso, y la otra es cuando tengo una fórmula con una conjunción y un verdadero. ¿Qué va a hacer el elemento neutro? Esto de acá lo va a anular, esto se va a eliminar y entonces me va a quedar la fórmula proposicional acompañada de la otra proposición. Ahora, para terminar el ejercicio voy a tomar la última decisión. Y aquí entra una ley muy importante, una ley actual, la cual se llama ley de Poresky. Repasemos la ley de Poresky que la hemos explicado en videos anteriores. Punto número 1. ¿Por qué me doy cuenta de que voy a aplicar Poresky? La lógica, la matemática, me da dos señales para que yo sepa que voy a aplicar la ley de Poresky. La primera es que los conectivos lógicos deben ser diferentes y deben ser de disyunción a conjunción o viceversa, de conjunción a disyunción. O sea que la ley de Poresky solo trabaja con disyunción y conjunción o viceversa. Esa es la primera observación. La segunda observación, la proposición que esté afuera del signo de agrupación tiene que presentarse adentro del mismo signo de agrupación, pero con la particularidad de que una debe ser positiva y la otra debe ser negativa.
No importa quién sea, por ejemplo, si esta fuera negativa y esta fuera positiva, podemos aplicar Poresky. O sea que Poresky no me condiciona diciéndome la primera positiva, la segunda negativa. Él habla en forma general, o sea, me dice, una de ellas debe ser positiva y la otra debe ser negativa. Entonces, como yo estoy observando acá, se cumplen las dos condiciones para aplicar Poresky. Repito, conectivos diferentes, la proposición que está afuera está dentro, una positiva y una negativa. ¿Qué hace Poresky? Poresky es una ley que viene a resumir al mismo tiempo el uso de tres leyes. Es decir, antes se aplicaba una seguidilla de leyes, las cuales eran ley distributiva, condición de negación y elemento neutro. La ley de Poresky hace esas tres situaciones al mismo tiempo. ¿Y cómo lo hace? Lo que Poresky hace es, como la proposición Q es la que está afuera, esta proposición que esté afuera va a tachar a su equivalente que está dentro. Es decir, esta Q va a tachar a esta Q y obviamente se va a ir el símbolo. Entonces, como esta Q me va a tachar esta Q y el símbolo de adentro se va a eliminar, lo que debo hacer a continuación es copiar las proposiciones que me queden. Como esto se va a eliminar, me va a quedar la proposición P acompañada con todo lo que esté en la parte de afuera del signo de agrupación. Otra forma de enseñarte a aplicar la ley de Poresky es que cuando los símbolos sean diferentes y las proposiciones, una sea positiva y la otra sea negativa, entonces otra forma es copiar lo de afuera, copiamos lo de afuera y al lado ponemos la proposición que sea diferente a Q. Porque como ya explicamos, esta Q va a eliminar esta Q y entonces por lógica me va a quedar P. Por lo tanto, hemos llegado a simplificar nuestra fórmula proposicional. ¿Y por qué nos damos cuenta de que no podemos hacer nada más? Porque ya no existe ninguna justificación o ninguna ley lógica que pueda seguir simplificando esta expresión. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho acá? Al simplificar esta fórmula proposicional, estamos diciendo, en resumidas cuentas, de que esta fórmula de acá, que ves acá, es lógicamente equivalente a esta fórmula de acá. Es decir, ambas fórmulas son iguales y tienen el mismo significado y por ende tendrán la misma tabla de verdad. Bien, damas y caballeros, espero de que este video haya sido de ayuda para que ustedes vayan entendiendo el uso de las leyes lógicas a la hora de simplificar una fórmula proposicional. Como siempre, agradecerte por tu atención y que tengas un excelente día.